¿Es la muerte el final de todo o solo el inicio de nuestra nueva vida? Hoy te contaré lo que aprendí el año pasado del doctor Manuel Sanz Segarra el año pasado en una charla. Él es médico cirujano y ha investigado a miles de personas que dicen haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Sus descubrimientos podrían transformar tu percepción de la vida y de lo que hay más allá. Mi nombre es Neusen Júpiter, soy astróloga y terapeuta, y aunque yo no he pasado por una experiencia cercana a la muerte, quiero compartir contigo lo que aprendí en su charla. El doctor Manuel Sanz es un cirujano que ha investigado casos de personas que clínicamente estaban muertas y que cuando volvieron regresaron a la vida con relatos sorprendentes. Sus estudios combinan la medicina con la ciencia y también la espiritualidad. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte o ECMs? Las experiencias cercanas a la muerte ocurren cuando la persona está clínicamente muerta, es decir, que no tiene pulso, que no respira y que no hay actividad cerebral. Pero cuando la persona al final logran reanimarla, relata experiencias bastante sorprendentes como salir de su propio cuerpo, hablar con otros seres y tener una sensación de paz increíble. El doctor Sanz Segarra cuenta en estas charlas el relato de muchos de sus pacientes que cuando estaban clínicamente muertos les están describiendo exactamente qué es lo que estaba haciendo el doctor en ese momento y las enfermeras y los otros doctores de la sala. ¿Cómo le puede estar relatando todo esto a la persona que clínicamente no estaba en vida? Pues porque esta persona estaba fuera de su cuerpo viendo todo lo que estaba pasando en la sala, como si fuera un espectador en tercera persona. El doctor Manuel Sanz Segarra cuenta que estas experiencias no son alucinaciones, son relatos consistentes y que las personas tienen un impacto psicológico duradero y transformador. Te voy a contar las 6 señales comunes que contaba este doctor en la charla que mantienen todos los pacientes que han tenido una ECM. La primera de todo es la salida del cuerpo. El doctor habla como todos estos pacientes dicen lo mismo, que se ven en tercera persona, que están fuera de su cuerpo pero dentro de la misma sala. La segunda clave son encuentros con seres de luz. El doctor hablaba de que sus pacientes le hablaban de que había venido algún familiar o un ser de luz que no identificaban quién era porque no era como una persona, sino que era un ente de luz o un guía, lo que fuera. Incluso algunos pacientes mencionaron que alguna mascota que habían tenido en un pasado también estaba por allí cerca. La tercera cosa que tenían en común estos pacientes era que revivían su vida completa. Era como si pudieran revisar toda su vida en un instante, como una especie de pantalla. Aquí cada paciente decía una cosa diferente, pero el doctor Sanz hablaba en el teatro de que estas personas tenían la sensación de que no había ni pasado ni futuro, sino que todo estaba pasando al mismo tiempo, como si hubiera un presente eterno. La cuarta cosa que todos decían era que había una sensación de paz, de amor increíble, una armonía indescriptible que no se parecía para nada a cualquier experiencia que hubieran vivido aquí en la Tierra. De hecho, el doctor Manuel decía, es que muchos pacientes a veces les falta terminología, no les falta palabras para contarnos esa emoción, porque no tiene nada que ver con cualquier emoción que podemos sentir en el día a día. La quinta cosa que tenían en común muchos de esos pacientes con esta experiencia era que tenían la visión panorámica de todo el entorno y que se podían mover de sala en sala, incluso viajar a otras partes del mundo solo con pensarlo. Claro, para el doctor Manuel Sanz Segarra esta experiencia era como súper loca, y lo entiendo, porque claro, al final él es doctor y venía del mundo de la medicina tradicional. Pero algo que admiro muchísimo de él es que después de escuchar tantísimas experiencias, él tuvo la capacidad de ampliar su visión y decir, ostras, si tantos pacientes me lo dicen, que han vivido la misma cosa, algo de verdad tiene que tener esto. Así que si él mismo se pudo cuestionar sus creencias limitantes, me parece de verdad admirable. La sexta cosa que también decían muchísimo era que cuando volvían al cuerpo sentían como mucha densidad. Muchos sentían rechazo al volver al propio cuerpo porque estaban súper bien al otro lado. Pero si volvían era porque no habían terminado como una misión que tenían que llevar a cabo súper importante en esta vida. Para mí todos tenemos una misión o un propósito, llámalo como quieras, o un aprendizaje del alma en esta vida. Y al contrario de lo que muchas personas creen de que ¿cuál es mi propósito? ¿Será escribir un libro? ¿Será viajar a no sé dónde? Yo creo que el propósito no es algo súper concreto, sino que tiene más que ver con quizá un estilo de vida o un tipo de acciones, pero no algo súper concreto. El doctor Manuel contaba como esa vuelta al cuerpo, sus pacientes lo vivían como un choque bastante brusco, y eso llamó mucho la atención. Ahora que hemos visto estas 6 claves, voy a contarte cómo es que el método científico no puede explicar todo esto aún. El doctor Manuel lo intentó, pero la ciencia no puede explicar aún estas experiencias. Y como él siguió buscando, habló con un físico amigo suyo que
que le creyó y le dijo que sí, que eso podía tener una explicación desde la física. Las conclusiones del doctor es que no hay una conciencia local, es decir, en cada uno de nuestros cerebros, sino que hay una supraconsciencia que existe más allá de nuestra mente y mucho más allá de nuestro cuerpo físico. La física cuántica explica que la energía es eterna, que no se puede destruir y que se puede existir más allá del tiempo y del espacio. Y investigando desde ese lugar, el doctor Manuel comprendió que aquello que las personas con una experiencia cercana a la muerte le estaban compartiendo podía ser verdad. En esta charla él hablaba de que el mundo material en realidad es solo una ilusión y que nuestra verdadera esencia es energía. ¿Qué sucede después de regresar de una experiencia cercana a la muerte? El doctor comentaba que las personas que regresaban se habían transformado por completo, perdían el miedo a la muerte, valoraban muchísimo más la vida y desarrollaban una espiritualidad mucho más profunda. Algunos cambios comunes eran perder el apego a lo material, personas que se volvían mucho más intuitivas, personas que vivían desde el amor, la gratitud y se volvían muchísimo más empáticas. Así que después de escuchar al doctor Manuel, cómo es la vida y las sincronicidades, las siguientes semanas al volver a casa me salió en YouTube una cuenta que habla de ECMs y son de personas reales, son testimonios que han vivido experiencias cercanas a la muerte y las cuentan, están en YouTube. Os voy a dejar el link del canal en la descripción para que lo podáis ver porque os lo recomiendo muchísimo. Mi reflexión final: ¿qué podemos aprender de una experiencia cercana a la muerte, aunque no hayamos atravesado una? No hay que esperar una ECM para despertar. Podemos aprender a vivir desde el amor, la gratitud y valorar nuestro presente en este momento. Y la muerte es un proceso natural y no deberíamos temerla. Y quiero contar algo que es mi opinión personal, y es por qué nos da tanto miedo la muerte. Mi conclusión después de haber trabajado varios años con personas que algunas de ellas temen la muerte, que les cuesta mucho vivir momentos de cambio y transformación, son que en realidad no tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo a la muerte del ego. El ego es ese personaje que nos hemos creado y que creemos que somos eso. Pero en realidad somos mucho más que nuestro ego. El ego tiene tanto miedo a morir que se va a aferrar a nosotros el máximo posible. Soltar nuestro ego conlleva soltar nuestra parte de identidad, nuestras creencias, aquello que nos hemos contado, y eso a veces no es simple. Y aceptar que partes de nosotros tienen que morir para poder evolucionar y transformarnos, para el ego es muy doloroso. El ego necesita que lo necesitemos y va a hacer todo lo posible para quedarse a nuestro lado. Y sí que es cierto que necesitamos el ego para muchas cosas y lo hemos necesitado en muchas épocas de nuestra vida, pero también es cierto que cuanto más nos identificamos con este ego, más miedo nos da la muerte. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos de este planeta, en realidad solo se queda el cuerpo. Devolvemos a la madre tierra el cuerpo que nos prestó y nuestra alma queda libre, como ya lo era antes de venir aquí. Si este vídeo te ha gustado, te invito a suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.